Bueno, el texto que usted citó, ¿cuál fue? ¿Dónde? El texto que usted citó. El que estaba diciendo ella, como ella ahorita está empezando, se acaba de bautizar Llamémosla, en el nombre de Jesús. llámela, dígale que venga. Venga, Mónica, siéntese ahí. ¿Cómo le va? Dios les diga, ¿cómo está? Gracias a Dios. Coménteme, ¿cuál es la duda con ese texto? No, no era duda, solo le estaba preguntando a él que el que no cree en el Hijo también será condenado. Dale, miremos por qué, el contexto. Eso está en 1 de Juan, capítulo 2, verso 22. Eso es lo que le estaba preguntando. Ya, el contexto. El contexto, miremos. Dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí o no? Entonces, a nosotros se nos ha enseñado, Mónica, ¿es que llama? Mónica, a nosotros se nos ha enseñado que, según ellos dicen, Juan está hablando de dos personas divinas, pero aquí no dice eso. Hay que mirar lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega que Jesús es el Cristo está negando ¿a quién? Al Padre y al Hijo. No está hablando de dos personas divinas. El que niega que Jesús es el Cristo está negando al Padre y al Hijo. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está negando a quién? Al Padre y al Hijo. Negar que Jesús sea el Cristo es negar al Padre y al Hijo. No está negando a dos personas divinas. ¿Por qué? Porque Jesús para Juan es el Padre y es el Hijo. Miremos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. 1 Juan 1:1. No me voy a ir de aquí. Voy a quedarme en Juan. Voy a quedarme con Juan. ¿Listo? Entonces, lo que era desde el principio. ¿Quién era el verbo de vida? ¿Jesús, sí o no? El Hijo. Lo que era del principio. Pero mire cómo lo llama Juan. Verso 13, 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es ese que es desde el principio? El verbo de vida. ¿Sí o no? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre, el que es desde el principio. Es negar que Jesús sea el Cristo, es negar al Padre y al Hijo. Porque Jesús dijo que el que lo veía, veía a quién. El que me ve a mí, ¿a quién ve? Juan capítulo 14, verso 9 y verso 10. Dice, Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sabéis dónde me voy, para dónde me voy. Ellos le dicen, Señor, ni siquiera sabemos dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No? Entonces le dice Jesús estas palabras, desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Vamos a leer Juan. Le dije que no me iba a ir de Juan. Juan capítulo 14. Vale, Juan capítulo 14. Dice aquí. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también conocerían ¿a quién? El Padre. ¿Y desde ahora qué? Y a mi Padre conocería. ¿Y desde ahora qué? ¿Desde ahora qué? A conocer. Desde ahora le y le habéis visto. Entonces se dicen ellos, ¿cómo es posible que desde ahora conocen al Padre y le han visto? ¿Pero cómo es posible? Entonces Jesús le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, el que ve a Jesús, el Hijo ve a quién? Al Padre. ¿Por qué? Entonces lo mismo que dice Juan acá. El que confiesa que Jesús es el Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo.
porque Él es el Padre, Dios hecho hombre, el Padre manifestado en carne. Por eso dice lo que es desde el principio, lo que es que os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es lo que nos está diciendo. ¿Sí, mira? Habéis conocido al Padre. Vámonos acá. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció? Juan capítulo 1, verso 14. ¿Usted lo tiene allí? Juan 1, 14. 1, 10. 1, 10. Juan 1, 10. Juan 1, 10. En el mundo estaba, y en el mundo por él fui hecho, pero el mundo no lo conoció. En el mundo estaba, refiriéndose a Jesús, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. Miremos según Juan quién fue el que estuvo en el mundo y el mundo no lo conoció. 3:1. Mirad cuál amor. Vamos a tener que irnos para afuera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Que estuvo en el mundo. Al Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso Juan dice que negar que Jesús sea el Cristo es negar al Padre y al Hijo. No está hablando de dos personas divinas, está hablando de un sujeto que es Jesús el Cristo. Y negar quién es Jesús es negar al Padre y al Hijo, porque él es el mismo sujeto, el Padre hecho hombre, Dios manifestado en carne. ¿Sí? ¿Otra duda? Comenten. ¿Le quedó claro también? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Otra duda? Y aquí, mire tengo citas bíblicas. Yo tengo 300 citas bíblicas donde el bautizo es en el nombre de Jesús. Pero aquí solo tengo una más. Uh-huh. Entonces, aquí lo estoy discipulado. Ya. ¿Y sabe a qué iglesia va? La Pentecostal Unida. Pero ¿El pastor quién? ahorita Marco Aurelio. ¿Pentecostal Unida? ¿La internacional? No, la Pentecostal Unida, es internacional. La internacional. Uh-huh. Ahí estamos bien. Ya. Entonces, negar que Jesús sea el Cristo es negar al Padre y al Hijo, porque fue el Padre que fue manifestado, Dios fue manifestado en carne. A eso se refiere el texto, no está negando dos personas divinas. Y el texto nos dice que negar al Padre y al Hijo sea que es la condenación, no. Negar que Jesús sea el Cristo es negar que Él es el Padre y el Hijo. Por eso el verso 23 dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. El verso 23, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Porque Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, eso es lo que Juan está diciendo. No está hablando de dos personas divinas, Mónica. Está hablando de un solo Dios. Esta es la doctrina correcta, la doctrina bíblica. La doctrina que se sale de allí es antibíblica. No puede ser la única doctrina de Dios. Hermano, y se le explica de Mateo 28:19. Vale. Mateo 28:19. ¿Ibas a la iglesia donde estaban bautizando? Yo me lo entiendo de Marco Aurelio. Que ella se bautizó en el nombre. Ella se bautizó en el nombre. Pero después fue a otra iglesia, a una iglesia trina. Pero yo, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? yo solo en el nombre me he bautizado. Sí, Pero pero que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu y ahí Santo. fuiste a otra iglesia. Ahí fue cuando aprendiste a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, Mónica. Sí, pero no, el Espíritu Santo es el que nos da todo, no podemos negar. ¿Es correcto, hermano? Es que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Sí, yo lo sé, eso yo lo sé. Todavía cuando tú tuviste privilegio, todavía lo dijiste. Entonces, Miremos algo, vamos a mirar algo. Le voy a decir lo corto, la versión corta. Mateo 28:19 es un texto adulterado. Y se lo voy a mostrar aquí. Es un texto adulterado. ¿Quién lo adulteró? La Iglesia Católica. Año 400.
lo adulteró. Esto es lo que dice literalmente ese texto. Este es el papiro 66 del año 200, de Mateo 28:19 dice: Poroseutes maceteusate pantata elce entru onomatimou, que significa, y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. Eso fue lo que literalmente dijo el Señor. El papiro 66, que son de los más antiguos. El Códice de Besae también dice lo mismo. El Códice de Besae, que son de los manuscritos más antiguos, también dice lo mismo. Que el Señor lo que dijo fue: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Ahora, cuando nace el dogma católico, cuando nace cerca del año 400. Entonces ellos, para poder argumentar, decir que hay una Trinidad, tuvieron que adulterar la Biblia y metieron esto. Miren lo que dice aquí, esto es de Mateo 28:19, esto es una Biblia, que es esta Biblia. Oh, hermanito, bueno, Alex, Dios me lo bendiga ricamente, ¿cómo va? Dios me lo bendiga, hermano. Ahorita hablamos, hermanito, Dios me lo guarde. Es esta Biblia, nuestra sagrada Biblia. Miren lo que dice nota a pie de página. ¡Hey! ¡Manuel! 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 Miren lo que dice nota a pie de página. El bautismo se administró en un principio en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Está lo de los hechos, dice. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Es decir, esto fue introducido en el año 400 por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, que cuando ellos manifiestan que la Iglesia Católica nace en el Edicto de Tesalónica del emperador romano, dice que todo el mundo bajo su imperio pasaba a ser católico cristiano, cristiano católico. Todo el mundo bajo su imperio pasaba a ser cristiano católico. Y que abrazarían la doctrina trinitaria, ¿no? Entonces, al abrazar la doctrina trinitaria, tuvieron que añadirle textos a la Biblia, añadirle palabras a la Biblia que la Biblia no dice. Entre ellas, Mateo 28:19. Lo literal es que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. No aparece ni un solo bautismo, ni uno. ¿Ya? La historia está demostrando, la historia y los manuscritos antiguos dicen que el texto fue adulterado. Es por eso que no vemos nada más. No vemos un bautismo en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, a ninguno de los apóstoles diciendo que hay un Dios en tres personas. Eso no existe en la Biblia. Es más, primera de Juan 5:7, que dice: tres son los que han testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ese es otro texto amañado, otro texto adulterado. ¿Lo añadió quién? La Iglesia Católica en el año 1600, donde le dicen a un hombre, Erasmo de Rotterdam, le dicen que tiene que meter ese texto allí a la fuerza, y Erasmo le dice que no lo va a meter. Pero como en ese tiempo había algo que se llamaba la Santísima Inquisición, entonces por pena de muerte él tuvo que meterlo, y el texto originalmente dice: tres son los testigos, el agua, la sangre y el espíritu. No dice tres son los testigos en el cielo, no, tres solamente los testigos. El verso dice allí, el 8 dice: la sangre, el agua y el espíritu, y estos tres concuerdan. Entonces son los textos alterados, y hay muchos más que para meter o querer enseñar algo que la Biblia no enseña, pues no lo metieron. ¿Sí me entendés? Hermano, una pregunta. En el libro de los Hechos 19:5, le estaba dando yo esta cita a una hermana, y por esta cita la hermana ya no siguió en el discipulado, ¿eh? Entonces, en el Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, cuando Pablo llegó a los Corintios, ¿no? A Éfeso. Ajá, a Éfeso y a los Corintios. Entonces le empecé a dar yo esto, y ella ahí me empezó a decir que Pablo no los había bautizado.
A ver, ciertamente Pablo no bautizaba, y él mismo lo dice en la primera carta a los Corintios. Él no bautizaba, pero mandaba, tenía ayudantes. Lucas era un ayudante de él, Timoteo, dice, era un ayudante, Tito era ayudante, Epafras eran ayudantes, Marcos era ayudante de Pablo, ¿sí? Él tenía ayudantes. En primera de Corintios dice que él no fue enviado a bautizar, pero dice, pero de vosotros he bautizado a algunos. Pero él tenía ayudantes, por eso dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es decir, los ayudantes de él, que eran también ministros juntamente con Pablo, eran los que efectuaban el bautismo. Pablo no bautizaba, pero él tenía ayudantes que sí lo hacían. Y él bautizó unos cuantos. Ellos que estaban bautizados. Estaban bautizados, pero por el bautismo de Juan, que no es bautismo para salvación. Porque recordemos que el bautismo de Juan era diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. Yo los bautizo en agua, ciertamente para perdón de pecados, arrepentimiento. Pero, ojo, ustedes tienen que creer en aquel que viene detrás de mí. Esto es en Jesús el Cristo, y eso es lo que Pablo les dice. Por eso mandó de nuevo a que fueran bautizados, porque el bautismo de ellos no era válido para salvación, era solamente un bautismo para decir que ciertamente Juan era la voz que clamaba en el desierto, y diciéndoles que detrás de él venía un varón, el cual era el primero que él. A eso se refiere. ¿Hasta allí? Mónica, ¿alguna duda? ¿Otra duda? ¿No? No, estoy viendo que eso estoy viendo ahorita que estoy en Cordero ahorita. Sí, estudiando ahorita. Y ahí va poco a poco, pero ella va. Yo sé que, yo le digo a ella que en vez de, así como ahorita me está diciendo, y el Hijo, y el Espíritu, y el Padre, y si no honramos al Hijo, no vamos a honrar al Padre, y empieza así. ¿Va? Bueno, ese también es, ¿Así dijiste ahí? ese también, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pero miren lo que está diciendo el texto. ¿Cómo se honra al Padre? ¿Cómo se honra al Padre, Mónica? Pues diciendo, ¿Cómo? El Señor le dice que ellos deben honrar ¿a quién? Al Hijo, como honran ¿a quién? Padre, Al Padre. ¿Cómo se honra al Padre? sino obedientes. No. Con ese texto Jesús les está cumpliendo esta escritura. ¿Cómo se honra al Padre? Ustedes deben honrarme a mí como honran ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo se honra al Padre? Aquí lo dice. El Padre no se honra, Padre, yo te honro, no. El Padre se honra porque es el Padre. Entonces Jesús está exigiendo la misma honra. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. El que me ve a mí ve al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Porque Él es Dios, el Padre Jehová del Antiguo Testamento, que vino como hombre. Por eso está exigiendo la honra del Padre. Es decir, que lo honren a Él como el Padre. Mire, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Ese es el mismo que dijo que vendría el mismo manifestado. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es decir, este mismo Dios, que es el Padre, que está diciendo que lo honren como el Padre, es el que se manifestaría, el que vendría. Jesús fue el que vino y su nombre significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros. Por eso Jesús dice, ustedes me tienen que honrar a mí como honran al Padre. Es decir, como el Padre, porque Él es el Padre manifestado en carne. ¿Es el mismo? Es el mismo. Él no está exigiendo que lo honren como otra persona divina. No, está exigiendo la honra que el único Dios merece, que es como el Padre. Gracias. ¿Ya? ¿Listo, Moniquita? Dios me lo bendiga, ¿yo? Gracias, hermano. Manito, Dios me le guarde, ¿yo? Aquí siempre para servirles. Bueno, que yo me voy, pero si quieren apunta mi número y tienen alguna duda, me llaman.